La semana pasada habíamos terminado con carta 52 y hoy vamos a arrancar con las vivencias, ¿sí? ¿Pudieron leer? ¿Sí? Eso es difícil. A ver, sí, es difícil. Es difícil porque Freud, en ese escrito, que es el proyecto de psicología para neurólogos, creo que se lo comenté la semana pasada, él no lo publicó, ¿sí? Tiene una publicación póstuma, se publica en el 50. Fue un proyecto que él está haciendo para tratar de poner, decía, la psicología, los hallazgos que él iba encontrando a nivel psicológico en términos de una ciencia natural, así lo llama él, ¿sí? Una ciencia natural que respondía a la biología. Entonces, lo difícil es que tiene que ver con tratar de traducirlo en términos neurológicos. Ustedes lo que tienen es pedacitos mínimos del proyecto, que es bastante largo. Entonces hay varias referencias que aparecen ahí en el texto que alude a esta clasificación y este ordenamiento de las neuronas que revisó previamente a lo que ustedes quieren, ¿sí? Pero bueno, vamos a... Después les voy a leer una, que también ustedes la tienen, una versión psicológica de la evidencia de satisfacción, ¿sí? Que la pone en la interpretación de los sueños. Acá en este momento, lo mismo que en lo que nosotros vimos en la carta 52, Freud todavía ahí lo trata, utiliza el modelo neurológico para tratar de dar cuenta de los hallazgos psíquicos y en el caso de la carta 52 tratar de ubicar lo que es el aparato psíquico. Vamos a ver, depende de lo que llegamos hoy, si no se continúa la semana que viene con la interpretación de los sueños, lo que abarca acá, cómo Freud pasa de ese modelo de la carta 52 a pensar el esquema del peine como ya el aparato psíquico más en términos psicológicos, ¿sí? Por ahora, en la 52 tiene hace uso de los elementos de la neurología para tratar de ahí ubicar sus hallazgos psicológicos. De hecho, así es como él arranca el proyecto. En esto radica la dificultad. Su introducción. El propósito de este proyecto es brindar una psicología de ciencia natural, a saber, presentar los procesos psíquicos como estados cuantitativamente comandados de una parte materiales comprobables y hacerlo de modo que esos procesos se vuelvan intuibles y exentos de contradicción. El proyecto contiene dos ideas rectoras. Uno, concebir lo que se diferencia la actividad del recurso como una cantidad sometida a la ley general del movimiento. Y dos, suponer como partículas materiales a las neuronas. ¿Sí? Esto ustedes no lo tienen, es la presentación que Freud mismo hace de lo que es el proyecto. Cuando veamos Q, ¿sí? Significa cantidad. Que estamos viendo ahí son los apartados muy pequeños, pero para poder pensar justamente a qué lugar tienen estas vivencias. Vamos a ir traduciendo un poco para que a ustedes les quede como no unos códigos extraños, digamos ahí. En principio, hay una pregunta de Freud, podemos decir cuáles son las preguntas que a Freud lo fuerzan a este armado,
¿sí? Nosotros veníamos efectivamente del trabajo que Freud iba haciendo con respecto a la psicopatología, del pasaje de lo psicopatológico a partir de lo que se encontraba para poder dar cuenta de cómo se constituye el aparato psíquico para todos los sujetos humanos. ¿Cuál es la pregunta clínica? La pregunta clínica tiene que ver con, ok, yo con lo que vengo trabajando levanto los síntomas, ¿sí? Pero ¿cómo afecto la capacidad de formar síntomas? Esa es una pregunta clínica que se le presentaba a Freud. En relación a justamente, para eso, no solo tiene que dar cuenta de cuál es la verdad del juego en ese síntoma particular, sino también pensar cómo es que se producen los síntomas en un sujeto. ¿Se entiende esa distinción? Ok. Además de esto, para poder pensar en esto y con los elementos que viene trabajando, ya se había encontrado, que fue lo que ubicamos ahí en el esquema de la semana pasada, en la carta 52, cómo él trata de traducir lo que son las impresiones en los sujetos, ¿sí? Y los había ordenado conforme a diferentes sistemas, ¿sí? A partir de poder ubicar un primer sistema, donde teníamos el polo perceptivo y cómo efectivamente ese polo queda vacío, ¿sí? Es decir, que se funda el aparato psíquico, algo de ese agujero, y luego venían los signos de percepción, ¿sí? Esos signos de percepción, que es aquello que queda de aquello percibido, es decir, ya no es lo percibido, funcionaba para poder llegar a la conciencia a través de ciertos pasajes de retraducciones de un sistema a otro. Esto primero, fundante del aparato, era del orden de lo que. ¿Recuerdan? Sensorial. ¿Y qué más? A ver, lo sensorial lo teníamos acá en el polo perceptivo. ¿Cómo? El afecto tiene que ver con el cuánto, ¿sí? Recuerden que Freud, cuando habla de afecto, no habla de cariño, tristeza, ¿sí? Habla de cantidad. El afecto para Freud es cantidad. Cuánto, ¿sí? Intensidad. Está ubicada en esa dimensión, no en triste, ¿sí? Nostálgico, no. Habla de cantidad en ese sentido. ¿Qué era lo que quedaba articulado en este primer sistema? La fuente lo ubicábamos en esta zona, sí, pero a nivel de si esto es posible llegar a la conciencia. No. Ok, muy bien, ¿por qué? Había algo de lo perturbador en un quantum que no se terminaba de articular a representantes psíquicos, ¿sí? Algo de ese quantum, de esa intensidad que había ubicado a partir del análisis del señor Irma, ¿sí? En esos dos límites que teníamos, el ombligo y el hipernítido. El hipernítido estaba articulado efectivamente algo del orden de un quantum, de una intensidad que no terminaba de articularse, un resto de intensidad que no terminaba de articularse en representantes psíquicos. Nos lo ponía en cuanto al límite de la interpretación en esas dos dimensiones, el ombligo y el hipernítido. Hasta ahí habíamos llegado el seminario, ¿sí? Acá vamos un poquito atrasados, pero ahora lo vamos a retomar después la cuestión del ombligo en el capítulo 7.a. Pero sí, Freud se había encontrado, digamos, a partir de ese punto de algo del orden del imposible que también lo sostiene como una decisión. Ese primer sistema, Freud lo que dice es que es imposible de acceder a la conciencia, ¿sí? Insusceptible, decía Freud, intraducible. El pasaje de un sistema a otro para llegar a la conciencia tenía que ver con traducciones. Siempre la traducción se funda en un punto de pérdida. Digo, si uno habla de traducción en relación a la escritura, siempre hay un punto de imposible en toda traducción, ¿sí? Hay muchos escritos de los traductores en ese punto.
asunto de intraducible, sino que eso tiene que estar admitido por el traductor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Ok. De un sistema a otro, cada uno está organizado, ¿sí?, de una forma particular. Asociación por simultaneidad, teníamos en el primer sistema, donde estaban esos signos perceptibles que estaban como las primeras marcas que constituyen el aparato. No es el inconsciente, sino que son esas primeras marcas que constituyen el aparato, que Freud los ubica en relación a ciertos puntos de fijación, ¿sí? Marco estos elementos para después retomarlos. El segundo sistema, a partir de esa primera traducción, ahí sí teníamos el inconsciente, y nosotros lo que habíamos ubicado era que efectivamente para que haya inconsciente tiene que haber operación de la defensa. La defensa funda el inconsciente, no funda el aparato, ¿sí? Freud se va a preguntar por qué es lo que hace al humano humano, ¿sí? Y en ese sentido es que plantea esta vivencia con esas dos caras, la vivencia del dolor y la vivencia de satisfacción, para poder dar cuenta de algo de lo propio de lo humano, por ejemplo, a diferencia de los animales, ¿sí? Cuando Freud lo plantea, estas vivencias, si bien ahí lo ejemplifica, digamos, como articulado a una necesidad, el hambre, ¿sí? Esta vivencia no es la primera vez que alguien tomó la teta, ni la primera vez que alguien comió, ¿sí? Son vivencias míticas. ¿Qué quiere decir vivencias míticas? Todo lo que tiene que ver con mitos, lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada, que hay ciertos elementos que Freud los plantea en esta dimensión como mitos. Los mitos, ¿qué es lo que hacen? Los mitos ordenan la significación. En una cultura, los mitos lo que hacen es eso, es dar respuesta a un agujero, generalmente, a un agujero en el saber, ¿sí? Los mitos en general siempre son del origen de las cosas y ordenan la significación de una cultura. Es decir, es un punto de partida para toda la organización cultural. Ese es el lugar que tienen los mitos en las civilizaciones. En ese sentido, estas vivencias que Freud plantea son para poder dar cuenta del origen, ¿sí?, del aparato psíquico y algo de lo propio de lo humano, que va a estar marcado, por eso digo, en esta tensión y comparación de lo que nos hace a nosotros, no solo cachorros, sino cachorros humanos, ¿sí? Porque desde la biología somos cachorros, ¿sí? Desde el organismo, cuando nacemos somos cachorros, no somos humanos. O peor aún, ¿sí? Piénsenlo desde el decir más simple cotidiano. Cuando una mujer está embarazada, ¿qué dice? Está preñada. Ahí estaríamos más que si mi gata está preñada, no sé qué pasó, el hijo nos escapó. Pero generalmente decimos está preñada. Cuando una está embarazada, ¿qué dice? Estoy esperando. Eso, un bebé, tengo un hijo, ¿sí? No dice tengo un embrión fecundado. Y hoy fue una discusión que tuve con el que estaba haciendo la ecografía. Yo terminé la ecografía muy contenta con mi primer hijo. ¡Ay, está el bebé! Decía el embrión. El bebé, y el tipo me decía el embrión, y así estuvimos un rato entre el embrión y el bebé. Bueno, después ya está. Pero efectivamente, para el tipo eso era un embrión, para mí era un bebé. Desde la biología es un embrión claramente, ¿sí? Pero no, el baño que uno le da, ¿sí?, la libidinización de ese embrión hace de ese un bebé, un hijo, donde uno ya fantasea cómo va a ser la cara, qué nombre va a tener, qué es lo que va a hacer, ¿sí? Hay un despliegue que no es lo mismo que estar preñado, ¿sí? Entonces, ahí
hay algo, o incluso en las cuestiones más del orden de lo cotidiano, no todos comemos lo mismo, ¿sí? Y no es que no comemos lo mismo, sino que nos gustan determinadas cosas, ¿sí? Hay cosas que uno come para alimentarse y hay cosas que tienen un valor diferente, ¿sí? Ese valor diferente no tiene que ver con la necesidad, no tiene que ver con la alimentación en relación a los nutrientes necesarios del cuerpo, ¿sí? El arroz con pollo de mi abuela, ¿sí? Es ese, no es otro. Podrá haber otro que lo haga todo igual, pero no es el mismo que ese que me hacía a mí. Hay un plus ahí diferente y eso es humano. Eso hace a lo propio de la satisfacción del humano, ¿sí? También está la pregunta por qué los sujetos humanos tropezamos siempre con la misma piedra. Los animales no, aprenden rápidamente, por algo se les enseña y se los adiestra a los cuerpos, ¿sí? Hay algo de esto, de lo propio de lo humano, es la pregunta de Freud en este momento. Y a eso, para poder dar cuenta de ese movimiento del origen de la satisfacción y del deseo, es que plantea justamente estas vivencias, ¿sí? Esta vivencia mística con estas dos caras, la vivencia de dolor y la vivencia de satisfacción. Que lo que van a marcar de entrada es justamente la pérdida de la necesidad para el sujeto humano, ¿sí? No nos alimentamos por necesidad, no elegimos pareja por una cuestión de instinto para la reproducción y estar preñados, ¿sí? La sexualidad humana justamente no está marcada por la reproducción, ¿sí? Está articulada en ese encuentro para la búsqueda de placer. Eso no sucede con los animales, ¿sí? Vamos a ver cómo estas dos dimensiones en relación al deseo y la satisfacción, que ustedes lo trabajaron cuando vino Juan, me dijo, ¿sí? Que ubicó las dos doctrinas que se hablen también a partir de estas vivencias, la doctrina en relación al deseo y la doctrina en relación a la pulsión, ¿sí? El nombre de la satisfacción humana va a estar relacionado a la pulsión. Bueno. A esto Freud no se le ocurre de la nada. La distinción entre organismo y cuerpo para el sujeto humano, ¿en dónde lo ha encontrado Freud? Exactamente, en las histéricas, ¿sí? Esto es parte de lo que tiene que ver con el trabajo de Freud en relación a la clínica, ¿sí? Ahí ya Freud se había encontrado con esta distinción entre organismo y cuerpo. Y un cuerpo que ustedes trabajaron en los primeros encuentros, efectivamente articulado a las palabras. Entonces hay algo de lo propio del sujeto humano, donde ese ingreso al lenguaje nos marca de entrada la pérdida de la necesidad, ¿sí? De la necesidad en el punto de esto que me decía, no comemos para alimentarnos, no tenemos relaciones para reproducir en determinado momento del año y conforme a determinado ciclo. No elegimos lo mismo. A ver, no todo el mundo estudia lo mismo. Cada uno estudia, están acá por algo, ¿sí? Por algo singular de cada uno. Que va a tener que ver con marcas subjetivas. Preguntas, seguramente, ¿sí? Bueno. Vamos a las vivencias.
Freud empieza planteando la vivencia de satisfacción y después plantea la vivencia de dolor. En cierto sentido, lo que podemos decir, yo les decía, eran las dos caras de la misma vivencia, y podríamos suponer que lógicamente anterior es la vivencia de satisfacción, ¿sí? Pero entonces, la vivencia de dolor, perdón. Pero él plantea la vivencia de satisfacción como ese punto para poder dar cuenta de aquello que motoriza, ¿sí?, al sujeto en relación al deseo. El proyecto de psicología. Pero el proyecto, la parte de vivencia de satisfacción, vivencia de dolor. Ustedes del proyecto ya trabajaron en prácticos la proton-pseudos. ¿Sí? Bueno. Lo haré un poco como para traducirle, ¿quieren? ¿Sí? Para traducir un poco los términos que Freud plantea. El llenado de las neuronas del núcleo, el sí, tendrá por consecuencia un afán de descarga o de esfuerzo, que se aligera hacia un camino motor. A ver, Freud lo que plantea es que hay una serie de neuronas. Están las neuronas Phi, ¿sí?, que son neuronas pasaderas. Él va a hacer una distinción entre las neuronas pasaderas, que son aquellas por las que pasa la energía, y neuronas impasaderas, que son las que retienen algo de cantidad. ¿Sí? Después están las neuronas omega, que son las neuronas que están vinculadas con la percepción. Lo que efectivamente Freud ubica es que el nivel perceptivo, y esto lo trabajamos la semana pasada, las percepciones no son solo externas, sino que se vienen también del interior del cuerpo. ¿Sí? Endógeno es del interior del cuerpo, exógeno es que provienen del exterior. Entonces, las neuronas del núcleo, a las cuales Freud se está refiriendo acá, en estos dos tipos de neuronas, Freud va a hacer una distinción entre las neuronas del manto y las neuronas del núcleo. Las neuronas del manto son aquellas neuronas que están investidas desde lo endógeno, ¿sí? Y las neuronas, el sistema de neuronas del manto, están investidas desde lo exógeno. Dijo lo mismo de eso. ¿Del manto es? No, del núcleo es endógeno y del manto es exógeno. Dijo las dos veces lo mismo, por eso. Perdón. El núcleo es endógeno, es decir, del interior del cuerpo, y del manto es exógeno. Sí. Aún así sean exógenas, van a estar investigadas. O sea, las neuronas del manto. Sí, por eso. Freud lo que distingue son distintos tipos de neuronas. Tienes neuronas pasaderas e impasaderas. ¿Sí? Las neuronas pasaderas son las que pasan la cantidad del quantum. ¿Sí? Las impasaderas son las que tienen posibilidad de acopio, me ponen esos términos, o de retener algo de eso que pasó. Por eso, el sistema de la memoria y el sistema psi está articulado en neuronas impasaderas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son aquellas que tienen la posibilidad de retener algo de cantidad. Las neuronas pasaderas están asociadas a la percepción. ¿Por qué? Porque lo que habíamos dicho, pasa la información, tiene que pasar, no retiene el quantum, ¿sí? Tiene que estar vacío todo el tiempo. A su vez, en esta organización de los sistemas neuronales, Freud indica que hay neuronas del manto y neuronas del núcleo. A las neuronas del manto son las que reciben la información que viene del exterior, de lo exógeno. Las neuronas del núcleo son aquellas que reciben la información del interior, de lo endógeno. No les van a preguntar esta clasificación
acción de neuronas, pero es como para entender un poco cuando leen, porque si no son todos palabras raras. Sí. Las omegas son las que están vinculadas a la percepción, dice Freud, y que van a estar articuladas al orden de la cualidad. Bueno, a la vivencia, igual a la parte importante, ¿sí? El llenado de las neuronas del núcleo, el sí, que es el que retiene información, tendrá por consecuencia un afán de descarga, un esfuerzo, que se aligera hacia un camino motor, ¿sí? Venimos con ese mismo esquema. Lo que supone Freud en este momento es a partir del principio de constancia, donde el sistema, ¿sí? Él parte primero del principio de inercia neuronal de Fechner, que era descargar toda la atención a cero. Al haber estímulos endógenos y ser necesarios también para la motilidad, lo que plantea es el principio de constancia, de mantener lo más baja posible la cantidad, ¿sí? Que el aparato tendería a eso. Entonces, aquello que se recibe tiene que salir. Esto lo veníamos viendo desde antes. Ahora bien, dice, de acuerdo con la experiencia, la vía a raíz de ello primero se recorre en la que lleva a la alteración interior, expresión de las emociones, berreo e inervación muscular. 13 Ahora bien, como se puso al comienzo, ninguna de estas descargas tiene como resultado un aligeramiento, pues la recepción del estímulo endógeno continúa y se restablece la atención en sí. El ejemplo que Freud pone acá es a partir del estímulo de hambre, ¿sí? Por más que yo descargue motoramente, lo que está diciendo es la primera reacción de la descarga motora, sí. No, perdón, que esto que decías de lo del hambre, por ejemplo, se contradice con lo de evidencia mítica. No es una evidencia mítica esto. No, lo del hambre es una explicación, ¿sí? Freud ejemplifica acá con esa primera recepción de alimento, ¿sí? Esa payatura en esa dimensión, para poder explicar cuál es el saldo y el fundamento del aparato psíquico. En ese punto es mítica. Freud lo ejemplifica. Recuerden que acá está tratando de poner en términos neuronales, ¿sí? Cuestiones que él encontraba a nivel de lo psíquico. Entonces, plantea estas vivencias constitutivas del aparato psíquico y propias del sujeto humano, partiendo de determinados estímulos endógenos, para ejemplificar lo propio de lo humano, la pérdida de la necesidad. El hambre es un estímulo endógeno a nivel del organismo, para humanos y para cachorro humano o para perro, ¿sí? En ese sentido, digamos, la particularidad es que el cachorro humano nace en un estado de indefensión, por ejemplo, a diferencia del caballo, ¿sí? El caballo se levanta a las pocas horas de nacer y puede ir a buscar su alimento. El cachorro humano no. El cachorro humano nace en un estado de prematuración, ¿sí? O de indefensión. Si no hay otro que lo asista, se muere, literalmente. Y vamos a ver que no solo si hay un otro que lo asista, también es otro que no solo una máquina que le enchufe alimento, sino que necesita algo más para sobrevivir, ¿sí? Lo que está explicando Freud acá, y después vamos a lo importante, es que con la pura descarga de la alteración interior, con el grito, no se satisface ese estímulo endógeno. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Se entiende? Okay. Por eso dice se restablece la atención, porque no modifica nada de la atención su pura descarga. Aquí una cancelación de estímulos solo es posible mediante una intervención que elimine por un tiempo en el interior del cuerpo el desprendimiento de QL, que es cantidad endógena. Y ella exige una alteración en el mundo exterior, provisión de alimento, acercamiento del objeto sexual.
Ven que lo pone como ejemplo la provisión de alimentos. Provisión de alimentos, acercamiento del objeto sexual. Él está ubicando algo del orden de una tensión en el aparato que deja al sujeto en un estado de desvalimiento psíquico y físico. ¿Por qué? Porque él no puede disminuir esa tensión endógena. ¿Sí? O sea, lo que dice lo toma como ejemplo solamente. Así. Claro, para ejemplificar algo de una tensión interna del cuerpo, es decir, algo de la presencia del cuerpo a la cual el sujeto no puede disminuir. Una cantidad que no puede disminuir. Por eso el sujeto está en un estado de desvalimiento psíquico y físico. ¿Sí? No puede disminuir por sí solo eso. Es necesario una alteración. ¿Está bien? Existe una alteración en el mundo exterior que como acción específica solo se puede producir por caminos definidos. El organismo humano es al comienzo, ven que dice organismo humano, ¿sí? Está bien en ese terreno. El organismo humano es al comienzo incapaz de llevar a cabo la acción específica. Esta sobreviene mediante auxilio ajeno, por la descarga sobre el camino de la alteración interior. Un individuo experimentado advierte el estado del niño. Esta vía de descarga cobra así la función secundaria importante en el extremo del entendimiento o comunicación. Y el inicial desvalimiento del ser humano es la fuente primordial de todos los motivos morales. Si el individuo auxiliador ha operado el trabajo de la acción específica en el mundo exterior en lugar del individuo desvalido, este es capaz de consumar sin más en el interior de su cuerpo la operación requerida para cancelar el estímulo endógeno. El todo constituye entonces una vivencia de satisfacción que tiene las más hondas consecuencias para el desarrollo de las funciones del individuo. Entonces, lo que está diciendo Freud es que efectivamente se parte de un estado de desvalimiento. ¿Sí? Ante ese estado de desvalimiento podemos decir que es lo que el sujeto puede hacer, solo descarga de emociones, grito. ¿Sí? Para efectivamente aligerar esta tensión, pongámosla así, ¿sí? Para aligerar esa tensión es necesaria una acción específica. Pero dice psíquico Y física, específica. Es necesaria una acción específica. Esta acción específica solo puede ser realizada por un otro auxiliador. Si este otro, ¿sí?, realiza esta acción específica, efectivamente lo que se produce es un plus en relación a la satisfacción. ¿Sí? Se cancela el aligeramiento de esa tensión. Ahora bien, Freud dice el todo es la vivencia de satisfacción. ¿Qué es el todo? Es partiendo de este desvalimiento. Ya este esquema lo que nos plantea es que la satisfacción para el sujeto humano está articulada en relación al otro. ¿Sí? Un otro que ¿qué va a hacer? Un otro que va a decodificar ese grito en llamado. Va a ser de ese grito, de esa descarga motora, que de hecho Freud acá lo pone. Ven que dice, ya después habla del individuo, pero primero habla de organismo humano. ¿Sí? Alteración interior, berreo, expresión de emociones, berreo y inervación vascular. ¿Sí? Lo propio del organismo, ¿qué es lo que puede hacer? Es eso. Nosotros ya le decimos grito, ¿sí? Pero hay un otro que hace de ese grito un llamado. Hacer de ese grito un llamado ya es meterlo en el lenguaje. ¿Sí? Tiene hambre, tiene frío, tiene sed.
¿sí? Quiere mimos. ¿Qué organismo necesitaría mimos? ¿Sí? Un mimo ya estamos hablando de un sujeto, no estamos hablando de un organismo. No hay algo de una necesidad orgánica, ¿sí? Que esté articulada a los mimos, por ejemplo. ¿Se entiende esto? Sí. En un momento él menciona, dice, el inicial desvalimiento del ser humano es la fuente primordial de todos los motivos morales. ¿A qué se refiere con motivos morales? Lo que va a quedar articulado a partir de este otro auxiliador, efectivamente, ¿sí? Porque dice la importante función de la comunicación y la articulación. Entonces, pasar de ese organismo o cachorro a ser cachorro humano. Y en ese sentido va a estar articulado también algo del orden de la moral. ¿Sí? La moral de la época, que no es lo mismo que la ética, la moral te dice lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? ¿Cómo atenderle el grito, por ejemplo? O sea, eso sería algo moral. No, dice la fuente en el punto donde queda articulado el lenguaje. ¿Sí? El organismo humano pasa a ser sujeto o de cachorro a cachorro humano a partir de la intervención de un otro que lo mete en el lenguaje. Eso es lo propio del humano. Y en ese punto lo que marca es la pérdida de la necesidad. Pero ahí lo que dice, lo que vos leías previamente, estaba la introducción del otro, que realiza esa acción, que inaugura la función del entendimiento y la comunicación y va a estar articulado a la moral. La moral marca de cada época, que varía, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Sí? Eso no es algo que esté justamente, digo, o sea, varía según la época, según la cultura, según el país. Perdón, cuando decís que cuando tiene la pérdida de la necesidad, ¿te referís a la necesidad vital? Me refiero a la necesidad en términos del organismo. ¿Sí? Sí. Hay una pérdida para el sujeto humano de algo del orden de la necesidad. Nosotros no comemos por necesidad. Como por ejemplo los mimos. Exactamente. ¿Sí? Eso no es del orden de una necesidad del organismo para la subsistencia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces la moral en ese caso, ¿en qué intervendría? Porque no tiene que ver con lo que dijo el compañero de que si está bien o está mal, sino que tiene que ver con qué. No, la moral es... O sea, la moral está articulado a lo que es la civilización. ¿Sí? O sea, como la que moral está articulada a la cultura, está articulada a la época, está articulada al lenguaje, en definitiva. ¿Sí? Como algo de lo propio del humano, no hay moral en el perro. ¿Sí? Claro. En ese sentido. Por eso es esto donde él mismo hace este deslizamiento de cachorro a cachorro humano, en todo caso, ¿sí? A bebé, como decir. Que implica ya todo ese revestimiento por parte del otro, ¿sí? Que lo mete en el lenguaje. Que lo mete en el lenguaje que codifica que ahí no solo hay un embrión, hay un bebé. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia? Un bebé que va a estar marcado, por supuesto, también en relación a cuáles son los deseos que han tenido esos padres en relación a ese sujeto. Eso van a ser marcas también. Después está, ustedes lo habrán vivido. ¿Responden o no a los ideales de lo que esperaban de ustedes? Digo, hay un pajarito que martiriza bastante en relación a eso. Más adelante Freud va a hablar de esa instancia psíquica, pero que va a estar articulado también a esas marcas. ¿Sí? Profe, entonces, cuando el bebé llora y nadie en ese momento decodificó que era por hambre, por lo que sea, era cachorro, y cuando la persona fue y interpretó eso como una necesidad y la satisfació, ahí se vuelve cachorro humano. Que por eso, despéguenlo de la primera vez. Freud está explicando,
¿sí? ¿Cómo funciona el sujeto humano? Para explicar cómo funciona el sujeto humano, qué es lo que mueve a un sujeto, qué es lo que nos mueve a estar acá, por ejemplo, ¿sí? A esta hora, Freud está dando cuenta de unas vivencias que constituyen, ¿sí?, a lo propio de lo humano, al aparato psíquico. Después está como cada quien lo llene con sus propias marcas, ¿sí? Pero hecho del orden de lo que haga la estructura del aparato psíquico. Lo que va a plantear Freud, y acá es lo que vamos a defender, cuáles son los restos de esta vivencia, ¿sí? Freud va a decir que el resto de esta vivencia va a ser el deseo o la huella desiderativa, dice. ¿Una huella qué? Desiderativa. ¿Por qué destacamos esto a nivel de huella desiderativa? Porque va a tener que ver con no es un deseo de determinada cosa, puntual para todos los sujetos humanos, ¿sí?, sino con una huella, una primera marca que va a inaugurar ese aparato psíquico. ¿Articulada a qué? A una búsqueda de identidad perceptiva. Restos. El resto de esta vivencia. Deseo. ¿Sí? Algo así, sí. Puede ser que entonces cuando el bebé, entre comillas, logra satisfacer ese, o descargar ese displacer a través de una utilidad, se forma el aparato psíquico. Por eso, hagan el esfuerzo de no pensar que es la primera vez que tomó la teta, ¿sí? Hagan el esfuerzo de no pensar que es la primera vez que tomó la teta. Eso es un ejemplo que Freud toma, ¿sí?, partiendo de algo del orden de lo orgánico, ¿sí?, para poder ahí articularlo a lo que tiene que ver con lo propio de lo humano. ¿Qué es lo propio de lo humano? En este sentido, ¿cuál es el resto de esta vivencia? El deseo, una huella desiderativa. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer? De tratar de volver a encontrarse con ese primer objeto que produjo la satisfacción. A eso se llama búsqueda de identidad perceptiva. ¿Sería lo que también dice reanimación del deseo? Exactamente. ¿Sí? Si precisamente es una huella, algo tuvo que haber pasado. Y si descarto que haya tomado la teta, ¿dónde empieza? En un nace. Del padre que nace. Esas mismas marcas. Entonces te digo, para mí ya tenía cara, tenía nombre. Como la construcción. El sujeto no quiero decir como una construcción social, pero es como que el sujeto es una construcción que depende de los padres con que nace, va a ser las cosas que tiene y el deseo que va a tener él o el dolor que tenga, puede ser violencia. Sí, ahí vamos a ver que el dolor no es que algo te duela, ¿sí? Sí, pero sí en relación a eso. Esto explica el aparato psíquico. Después están las marcas de cada quien. Vos decís cuándo es. Y, ya te digo, para el ecógrafo era un embrión. Para mí era un bebé que ya había pensado el nombre, ya había pensado entonces a qué se podía dedicar, la cara parecida a quién, los ojos de quién. Todo eso. Todo eso es el baño libidinal que uno hace. Es un tema cuando alguien dice tengo un alien, por ejemplo, ¿sí? Y pasa eso. De hecho, hay muchas descompensaciones psicóticas que son en esos momentos, ¿sí? De las mujeres en los momentos de la maternidad se producen muchas descompensaciones psicóticas en esos momentos, porque hay algo que no se puede investir en relación a esa presencia. A ver, si uno lo pone desde el lado objetivo, y sí, es algo raro. Si le sacás el baño libidinal que tiene, es algo extrañísimo. Hay algo que está creciendo adentro tuyo, hay 2 corazones, 4 pulmones, es rarísimo. Si lo pensás sacándole, ¿sí?, la investidura libidinal que tiene. Enloquece, se mueve, te da patadas, son cosas raras que pasan. Si uno le quita el brillo, ¿sí?, ese brillo, esa libidinización,
eso que hace de ese embrión un bebé, un hijo. Entonces las huellas génicas se marcan en el aparato físico aún sin que el ser humano sea consciente. Es lo que nos hace sujetos eternamente, ¿sí? No solo eso, sino también va a estar la satisfacción del sujeto, va a estar articulado en otro. Si no estamos hablando de organismo, pero está explicando lo que sucede en el sujeto humano. Después cada cual va a aportar sus propias marcas, ¿sí? Cada uno después lo llena, ¿sí? Esto que es de estructura. ¿Se entiende la diferencia? Sí, vos estás haciendo tiempo. Y el otro pediría el deseo correcto. Exactamente, y no solo el deseo correcto, sino una atención deseante y un placer de desear. A ver, cuando fantaseamos, ¿la cosa se consigue? Sin embargo, disfrutamos de eso. Pero, ¿conseguís eso que supuestamente no? Pero uno disfruta de eso, ¿sí? El chupeteo del bebé es el modelo Princess de la satisfacción, ¿sí? En ese punto. En el chupeteo, ¿hay satisfacción? ¿Se colma la necesidad? ¿Hay satisfacción ahí? Innegable, porque uno lo ve, ¿sí? Como se calma algo de una atención en relación a eso. Ahora, ¿eso implicó calmar algo de una necesidad orgánica? Para nada. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso tiene que ver, un segundo que avanzo un chiquito con esta parte alucinatoria. ¿Sí? Eso tiene que ver si sigo con ese párrafo, todo constituye entonces una evidencia de satisfacción que tiene más hondas consecuencias para el desarrollo de las funciones del individuo. Las tres cosas que él ubica van a tener que ver con que quede una marca de eso, ¿sí? Una huella. Dice, es operar una descarga duradera y así se pone término al esfuerzo que había producido el displacer, se genera, bueno, una investidura de una neurona que corresponde a la percepción del objeto. Y en otros lugares del marco llegan las noticias de la descarga. ¿Qué es lo que sucede para el sujeto humano? ¿Sí? Página 364. ¿Qué es lo que sucede para el sujeto humano cuando vuelve a aparecer un estado de tensión? ¿Sí? Dice, últimos dos partes de cosas. Por la evidencia de satisfacción se genera una facilitación entre dos imágenes de recuerdo y las neuronas del núcleo que son investidas en el estado de esfuerzo. Con la descarga de satisfacción, sin duda también la cantidad es drenada de las imágenes de recuerdo. Con el reafloramiento del estado de esfuerzo o de deseo, la investidura traspasa sobre los dos recuerdos y los reanima. Tal vez sea la imagen recuerdo del objeto la alcanzada primero por la reanimación del deseo. Yo no dudo que esta animación del deseo ha de producir inicialmente el mismo efecto que la percepción, a saber, una alucinación. Si a raíz de ella se introduce la acción reflectora, es infaltable el desengaño. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Claramente, después el aparato no va a poder quedarse funcionando solo en ese nivel, por más que sea el motor. ¿Por qué? Porque si no en algún momento se muere. Sí, claramente. Si se queda todo el tiempo invistiendo permanentemente la búsqueda de identidad perceptiva, invistiendo exclusivamente esa primera marca. Lo que queda en el aparato, ¿sí?, es la búsqueda de esa identidad perceptiva, es decir, la tendencia
añorante en relación al deseo. Esto lo vemos en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, uno lo que piensa es que puede alcanzar la satisfacción plena. ¿Sí? Entonces uno se mueve buscando esa supuesta felicidad, si quieren ponerlo en términos de felicidad. Voy a ser feliz verdaderamente cuando logre tal cosa. ¿Qué pasa cuando la logran? Una sensación de vacío. Exactamente, hay una diferencia entre lo buscado y lo hallado, permanentemente. Pero ¿eso qué hace? En el mejor de los casos, salvo cuando se está en un estado de depresión grave, nos relanza a otra cosa. ¿Sí? Donde entonces nos movemos, a eso es a lo que Freud se refiere con el motor del aparato, nos movemos en relación a eso. ¿Sí? En relación al deseo. Buscando, por eso es añorante, ¿sí? Buscando ese objeto que supuestamente nos venga a dar la satisfacción plena. La particularidad de esta vivencia, además de ser mítica, como tal, está perdida. Como toda vivencia, algo del orden de la vivencia, del orden del instante. En cuanto está, ya se perdió. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, ya de entrada, el objeto que vendría a colmar el objeto de la satisfacción plena está perdido de entrada para el sujeto humano. Por eso hay objetos, ¿sí? Por eso hay sexualidades, por eso no todos nos gusta lo mismo, no todos nos satisfacemos de la misma forma, porque el objeto de la satisfacción está perdido de entrada. ¿A qué se refiere está perdido de entrada? O sea, ¿en qué momento se pierde? En la constitución del sujeto mismo, por la pérdida de la necesidad. Si nosotros nos manejáramos exclusivamente a nivel del organismo, bueno, los animales es lo más fácil como de ver. Es más difícil con los animales domésticos porque uno los neurotiza permanentemente. ¿Sí? Me extrañó, se puso triste, decimos esas cosas. En algún sentido los humanizamos, eso es cierto, ellos responden a eso. Pero las cosas que les metemos a los bichos son terribles, ¿sí? Pero pensalo más en un animal no doméstico, con él, ¿sí? Puede tener, cazan una vaca, no cazan una vaca porque no hay vacas, perdón, una gacela, ponele, listo, satisfació lo suyo, sale, por no que quede toda la gacela ahí. Ahora, ¿nosotros comemos por eso? No. ¿Sí? ¿Qué vas a decir? Dos cosas. Primero, esto es el ser que es imposible, inalcanzable, o sea, que constituye la verdad psíquico, no un deseo. Exactamente. La compañera pregunta, ¿este es el deseo del que veníamos hablando? ¿Ese deseo indestructible, infantil? ¿Sí? Efectivamente, está en esta zona, cuando hicimos la carta, ¿sí? Está en la zona de esta primera, ¿sí? De este primer sistema. Por eso había puesto huella desiderativa, porque no es deseo de algo puntual, es el deseo como motor. Añorante que sostiene una tensión deseante permanente en el aparato y a la vez también el placer de desear. Entonces hay algo de una carga donde ya esa tendencia a cero es imposible de entrada para el sujeto. ¿Sí? Más bien lo que inaugura es un placer de desear también. Va a haber, cuando trabajemos proceso primario y proceso secundario, ¿sí? El proceso primario va a estar articulado justamente a esta tendencia, ¿sí? A la búsqueda de identidad perceptiva, a estos elementos. Por eso cuando habíamos empezado a ver en relación al sueño los elementos que componen el sueño, teníamos
el resto de humo y el deseo inconsciente, en las dos dimensiones. El deseo inconsciente, que es este, de la vivencia de satisfacción, infantil, indestructible, inconsciente, pero inconsciente no posible de ser consciente, inconsciente en el punto más articulado de estas primeras marcas constitutivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con esa fuerza, por eso ponía huella. ¿Sí? Una marca inaugura para el sujeto humano en relación a que se mueve en torno al deseo, no a la necesidad. ¿Sí? Hoy tengo ganas de comer milanesa, yo qué sé, ¿sí? Pagadas de todos los días, es algo que se ve, es lo propio de lo humano que uno lo ve en todas las situaciones. Tengo una consulta. Las huellas. Sí. ¿No? Si hubiesen sido como muy traumáticas. El caso de esta persona en España que le aprobaron la eutanasia, por ejemplo, un adolescente, hace poco pasó. Digamos, ahí no había un deseo de vivir, ¿no? Entonces yo digo, si esas huellas son tan traumáticas, puede que, porque vos recién decías deseo indestructible, digo, puede que no haya deseo en ese humano. Cuando yo digo que el deseo indestructible está efectivamente articulado a lo humano particularmente. ¿Es indestructible en qué sentido? Porque no es un deseo de algo en particular que se pueda cumplir. En eso tenemos la distinción con los deseos o anhelos preconscientes. Es un deseo que se realiza en la búsqueda de esa satisfacción plena. Claro, ¿sí? porque yo relaciono el deseo como algo vital en el sentido de que si no hay un deseo de vivir en algún punto, digo, ¿para qué seguir? ¿Qué es lo que planteaba? Es lo que uno escucha a ver, cuando uno, recuerdo un paciente psicólogo que tiene una lucidez increíble. A ver, cuando uno escucha a alguien en un estado de depresión grave, generalmente lo que te dice es: no tengo motivo por qué vivir. ¿Sí? Que no hay un por qué vivir. Generalmente, y es esto que les decía, cuando uno lo puede enlazar al deseo, eso nos motoriza a seguir viviendo. ¿Por qué? ¿Por qué nos movemos? ¿Por qué estamos acá? Porque suponemos que cuando terminemos la carrera o aprobemos Freud, ahí nos vamos a sentir felices. Después encontramos esa diferencia, es un momentito nomás, y se relanza la cadena. Para adelante, pero es añorante, porque estamos suponiendo que hay una posibilidad plena de satisfacción. Nunca es, pero suponemos que sí. Por eso es constitutivo del aparato. La otra vivencia, la otra cara de la vivencia, es la vivencia de dolor. Sí. Un paciente depresivo que en realidad se aferró demasiado a la imposibilidad de la satisfacción completa y por eso es que cae en la depresión, porque no tiene movimiento a, no lo enlaza. Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo, va a ir elaborando a lo largo de su obra, justamente, algo que va a cuestionar un poco que el sujeto siempre busque su bien, ¿sí? La cuestión es qué es lo que nos engancha a lo vital. Y el deseo sí es algo que nos engancha a lo vital. Aparece como respuesta también a algo del orden de la cantidad perturbadora. Por eso les decía, ahora vamos a ver la vivencia de dolor. ¿Sí? Profe, todo esto que estamos viendo va de la mano con la fuente independiente de insatisfacción, o que lo vimos hace varios textos atrás. Ahora, cuando veamos la vivencia de dolor, la vamos a articular justamente en relación a la fuente independiente de desprendimiento y displazar. ¿Sí? Vivencia de dolor.
De manera normal, sí, o sea, el sistema sí, está expuesto a cantidades de las conducciones endógenas, o sea, del interior del cuerpo, de manera normal, si bien todavía no patológica, toda vez que cantidades hipertróficas perforan los dispositivos de pantalla, o sea, en el caso del dolor, el dolor produce un acrecentamiento del nivel que es sentido como displacer, una inclinación a la descarga y una facilitación entre esta y una imagen de recuerdo del objeto excitador del dolor. Si la imagen némica del objeto hostil es de algún modo investida de nuevo, se establece un estado que no es de dolor pero tiene semejanza con él. Ese estado contiene displacer y la inclinación a la descarga correspondiente a la evidencia de dolor. Puesto que displacer significa acrecentamiento de nivel, cabe preguntar por el origen de esta cantidad. En la vivencia genuina de dolor, era la cantidad irrumpiente, la acrecentadora del nivel, sí. En la reproducción de la vivencia en el afecto, solo sobreviene la cantidad que invista el recuerdo. ¿Y está claro? Bueno. Fue lo que va a plantear es que efectivamente la vivencia de dolor tiene que ver con un incremento de cierta cantidad de tensión, a lo cual el sujeto no puede responder. Por ende, queda en un estado de desvalimiento. El supuesto que sostiene es el aumento de tensión es sentido como displacer. ¿Sí? Incremento de tensión es lo que recién les leía. Incremento de tensión igual a displacer. La vivencia de dolor lo que supone es una primera experiencia inaugural, pongámoslo así, porque Freud va a distinguir vivencia genuina de dolor de vivencia de dolor. En la vivencia genuina de dolor, ciertas cantidades que acá llama hipertróficas se refiere a un exceso, ¿sí? Un exceso de cantidad que perforan los dispositivos de protección de pantalla, que son por ejemplo los órganos perceptivos, que dejan al sujeto en un estado de desvalimiento. No puede responder a eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que Freud ahí distingue? Vivencia genuina de dolor como esta primera inaugural y después vivencia de dolor como algo que queda después inscrito en el aparato de cierta marca. ¿A qué le llama eso? Al afecto. ¿Cuáles son los restos de esta vivencia? El afecto. El afecto en tanto quantum. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto hostil? El objeto hostil es la tensión. No hay un objeto malo, ¿sí? El objeto hostil en esta lógica tiene que ver con el aumento de la tensión. El resto, ¿sí? Lo que queda inscrito, como marca, en relación a esta vivencia es el afecto y la tendencia defensiva primaria. La tendencia defensiva primaria. En la evidencia de satisfacción teníamos como resto el deseo, la huella desiderativa y la búsqueda de identidad perceptiva. ¿Sí? Es decir, la búsqueda de volver a investir esa primera huella en relación a un objeto que nos produjo la satisfacción. La vivencia de dolor, el resto es el afecto y la tendencia defensiva primaria. La tendencia defensiva primaria está articulada a disminuir, a evitar esos aumentos de tensión, que son sentidos como displacer. Defensiva primaria. Que está articulada al aumento de tensión que es vivido como displacer. Uno podría decir, por eso digo, lógicamente es una sola vivencia con dos caras, ¿sí? Lógicamente anterior es esta.
ante este aumento, ante este afecto, ante este estado de desvalimiento, ¿qué responde? El deseo. Un poco a la pregunta que hacía la compañera, ¿sí? Ante el aumento de la tensión, ¿qué es lo que responde? El deseo. ¿Sí? Por otra parte, recién la compañera decía, acá estamos hablando de la constitución del aparato. En la constitución del aparato tenemos entonces estas dos dimensiones, una dimensión en relación al deseo como motor y una dimensión de cierto resto de inscripción en el aparato de un afecto, de un quantum, de una cantidad. La compañera decía, ¿dónde ponemos la fuente? ¿A qué articulamos la fuente? Independiente del desprendimiento del displacer. ¿A cuál? ¿A cuál? A la primera crisis de valor puede ser en torno al gemilo. Efectivamente, es solidaria, la fuente independiente de desprendimiento de displacer es solidaria, ¿sí?, de la vivencia de dolor. ¿Por qué? Porque la fuente independiente, ¿qué era? Afecto que no se puede descargar. Era un quantum. Exactamente, una fuente, dice Freud, interna, propia de la vida psíquica, articulada a la sexualidad, decía Freud, independiente y del principio de placer que desprende displacer. Y es la explicación que le encontraba para decir de dónde es que surge ese displacer mayor en el recuerdo del que tuvo en su momento la vivencia. Esa es la explicación que da en el manuscrito acá. ¿Sí? Como un recuerdo puede desprender un displacer mayor del que tuvo en su momento la vivencia. Debemos suponer en la vida psíquica, vinculada a la sexualidad, una fuente independiente de desprendimiento de displacer, que se apoya aquella que viene a cargar, ¿sí?, ese quantum que hace de ese recuerdo que ese recuerdo produjo un displacer mayor del que tuvo en su momento la vivencia. Algo de una cantidad en el aparato libre, ¿sí?, es decir, no articulada a algún representante psíquico. Tenemos dos dimensiones del afecto, ¿sí? Tenemos una dimensión del afecto a partir de la operación de la defensa que separa representación y monto de afecto. Esa es una dimensión del afecto del quantum. Y tenemos otra dimensión del quantum que tiene que ver con una cantidad en el aparato no ligada ni ligable. Esa es la intuición freudiana en relación a la fuente independiente. ¿Sí? Freud lo que va a ubicar es que efectivamente estas dos vivencias constitutivas míticas del aparato psíquico después se va a gastar lo subjetivo de cada uno por uno de los sujetos en relación a sus propias marcas, ¿sí? Pero esto es lo que hace que uno sea humano, funda el aparato humano. Después tenemos el inconsciente, ¿sí? Eso está en esta zona, de estas primeras huellas insusceptibles de conciencia, que fundan el aparato psíquico. ¿Se entiende esa distinción? ¿Sí? Bueno, en la página 376 ustedes tienen ahí el tercer apartado que teníamos, que efectivamente es el de los restos, ¿sí? Afectos y estados de deseo. La atracción hacia el objeto de deseo, respectivamente, Esa
dos, ¿sí? Tanto la atracción de deseo primario como la tendencia defensiva primaria poseen naturaleza compulsiva. ¿Sí? Ambos restos, ¿sí?, de las vivencias constitutivas poseen naturaleza compulsiva. ¿Qué quiere decir compulsivo? ¿Qué entienden ustedes por compulsivo? Algo que insiste, algo que no cesa. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Ok. Una pregunta. ¿Cómo se articula, se puede referir, lo que al principio, con la vivencia mística? Ahora que no tengo claro eso. Estas son las vivencias místicas. La vivencia mística tiene estas dos caras, la vivencia de dolor y la vivencia de satisfacción. Es la vivencia constitutiva del sujeto humano, lo que nos hace humanos, difunde el aparato psíquico. ¿Sí? Exactamente, estarían en esa zona, sí, exactamente, lo que funda el aparato. Ya habíamos visto en la carta 52 que una cosa es el aparato y otra cosa es el inconsciente, ¿sí? Esto es lo que funda el aparato, lo que nos hace sujetos. Sí. Pregunta, usted dijo primero huellas imperceptibles de conciencia que funda el aparato psíquico, ¿no? Sí. Eso abarca tanto las vivencias de satisfacción como la vivencia de dolor. Sí. Ambas dos dejan resto. Por eso Freud ahí distingue la evidencia, hace una distinción mínima, pero después la vamos a retomar cuando veamos en inhibición síntoma de angustia, ¿sí? Texto 26, cómo podemos articular esta distinción que hace Freud acá, que la evidencia genuina de dolor, como aquella primera, y la evidencia de dolor en relación a lo que queda en el aparato, ¿sí? Lo que queda en el aparato, dice, la evidencia que queda en el aparato marca el afecto que queda en el aparato, ¿sí? Un afecto que no está justamente articulado en cuanto una cantidad no articulada de representantes psíquicos. Por eso les decía, tenemos dos dimensiones en relación al afecto. Tenemos el afecto que queda libre a partir de la operación de la defensa, que separa representación, monto de afecto, manda el monto de afecto a otra representación dentro del ámbito de lo psíquico, o lo traslada por falso enlace también a una representación del cuerpo en el caso de la histeria. Y tenemos otra dimensión del afecto que está articulado a un afecto propio del aparato, libre, ¿sí? No por operación de la defensa. Va a dejar, por eso como resto, deja la tendencia defensiva primaria. En este momento lo que plantea es aumento de tensión es igual a displacer. ¿Sí? La tendencia defensiva primaria está articulada justamente a evitar ese aumento de tensión. ¿Por qué? Porque ese aumento de tensión nos deja en estado de desvalimiento. Recuerden esto, el cachorro humano nace en estado de prematuración. Por eso digo, esta primera estoy tomando la letra. Es para significar algo de lo propio de lo humano y cómo nos movemos y lo que se ve en lo cotidiano de todos. Esto explica el origen del deseo y la satisfacción del sujeto. Como esas cuestiones van a estar articuladas a un otro y van a estar articuladas en el muerto. Hay algo. ¿Ves que tiene la misma lógica que ustedes vieron primero en la conferencia 9 de sueños? ¿Sí? Esa lógica que Freud plantea en relación a lo perturbador y como el deseo lo mete en una trama, en una escena. ¿Ves que acá es cantidad, tensión, aumento de tensión? Y acá ya tenemos toda una escena. Desvalimiento, acción específica, un otro que decodifica, que te palabra, que produce satisfacción. Acá tenemos cantidad, aumento de tensión, desvalimiento.
Esto ya es escena. ¿Se entiende Es esto? parte de la defensa, ¿no? ¿Cómo? Es ocasionada por la defensa, ¿El qué? la escena. Parte del aumento de tensión que activa una defensa y que a partir de ahí se genera todo un No, esto es constitutivo del aparato. Lo demás es porque el sujeto es sujeto humano. Ante este estado de desvalimiento, si ahí no hay nada, digamos, no hay sujeto, ¿sí? Por eso ubicamos en la evidencia de satisfacción que parte del desvalimiento. Que requiere una acción específica, un otro que decodifique esa narración, como un llamado, produce una acción específica y se produce un flujo de satisfacción. Eso es una marca de que en algún momento hubo satisfacción. Y el sujeto humano todo el tiempo se mueve para adelante tratando de volver, de encontrar algo que supuestamente estuvo en otro momento. Todo pasado fue mejor, lo feliz que era cuando iba al colegio, qué bárbaro que lo pasaba en la adolescencia, ¿sí? Ahora, en ese momento seguramente uno no decía lo mismo. Porque, de hecho, hay algo cuando se habla, normalmente uno romantiza, hay un montón de palabras que uno utiliza todo el tiempo de romantizar ciertas situaciones vividas. ¿Qué tiene que ver con esto? Estas dos miradas sobre el afecto, ¿no? Sí, en la obra, las dos. ¿Qué dos miradas sobre el afecto? Una que el afecto. Dos dimensiones. Por eso, este afecto, ahora que estamos hablando del aparato psíquico, no solamente en los casos donde viene la defensa y separa el afecto de la huella. Vos tenés ahí un afecto que está articulado a representantes psíquicos y va a haber un cuanto. Hay un mundo de afecto, suma de excitación en el aparato posible de aumento, disminución, desplazamiento y descarga. ¿Sí? Una fuente en el aparato, no articulada a un representante psíquico. Es algo del orden de un quantum estructural. Y que en algún punto todo el aparato psíquico va a tratar de cifrar algo de eso y tratar de articular algo de eso. ¿Sí? Perfecto. Sí. Entonces, la vivencia de dolor es lo que generaría ese quantum y la escena es donde empieza a operar ese quantum. No, acá ya opera porque te deja en desvalimiento. Acá hay una tramitación de eso vía el deseo. ¿Recuerda esta fórmula en relación al sueño? ¿Sí? Como guardián del dormir, eliminación de los estímulos perturbadores del dormir por la vía de la satisfacción alucinada del deseo. Mete lo perturbador, que es el quantum, en una trama de deseo. Deseo ya implica la escena. ¿Sí? Hay toda una trama ahí articulada. Lo otro es cantidad. Lo que decía la compañera, ¿sí? Bueno, hay una cantidad ahí que no tiene como mucha deriva y que puede dejar a uno aplastado. Ahora, cuando lo engancha algo, uno ya se mueve.